La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País, Pera Estupiñás Químicos, bioquímico, y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis, Javier Pera? Buenos días. Hola, buenos días a Buenos todos. días. No hay agria polémica con Juanjo Millás esta semana, Javier. No ha habido respuesta. Hemos estado flojos, sí, ¿no? Sí. Estamos flojos. Prometemos avivar el fuego. Hay que chinchar, Javier. Chincharlo, va. Terminamos el domingo pasado hablando de cómo un juez de Alabama estaba mezclando ciencia y religión al considerar que los embriones creados en el laboratorio eran personas. Que, por cierto, se han hecho en Estados Unidos muchos memes con esta decisión, aparte de la gravedad que tiene. También se ha hablado un poco de comedia. Había uno que mostraba o que preguntaba si llevar un embrión congelado en el coche te permitía usar el carril de alta ocupación. Se ha publicado estos días un caso parecido, y esta vez con la píldora abortiva, Javier. Sí, la mifepristona, que se usa para inducir abortos en las primeras 10 semanas, ¿no? de embarazo. Es un fármaco más que establecido, con un perfil de seguridad excelente. Pero a raíz de una iniciativa legal de un grupo de médicos antiabortistas, que se llaman los médicos hipocráticos, o sea, Sociedad de Médicos Hipocráticos, el chiste lo ponen fácil, pero bueno, no lo veo. Sí, calla. Entonces, claro, estos quieren que se prohíba la píldora abortiva, ¿no? Y convencieron, quiero decir, un juez dictaminó, basándose en la demanda de estos médicos y en dos papers, dos trabajos científicos que hablaban de la falta de seguridad de la mifepristona. Entre todos los cientos de estudios que dicen que es segura, encontraron dos que ponían eso en duda. Y el juez, pues, no sé cuál es su ideología, pero se agarró a esa demanda para prohibir esto en Texas, ¿no? Y bueno, pues los médicos, iba a decir proabortistas, quiero decir, los médicos sensatos han encontrado que han encontrado que después de una revisión por expertos independientes, que esos dos estudios están mal hechos. Hasta el punto, además de que los autores tenían conflictos de intereses declarados en el propio paper, de manera que la propia revista, que era una revista de cuarta fila, los ha retractado, ha retractado los dos papers, ¿no? Y bueno, esto en abril seguirá el culebrón. Lo que están intentando estos movimientos antiabortistas es, aprovechando que desde la anulación de la sentencia, ayúdame Javier, Roe versus Wade, ¿no? Lo cual permite a los estados que legislen contra el aborto de una serie de maneras,
Pues los estados donde el aborto, donde no se ha tomado esa iniciativa, están mandando pastillas de mifepristona a todos los estados donde el aborto no ha sido reprimido legalmente. Y claro, hay movimientos para que no solo no se pueda abortar quirúrgicamente, sino tampoco mediante esta pastilla que ya digo que tiene un perfil de seguridad muy alto. Pues en fin, son cosas... Bueno, sí. De hecho, yo prefiero cambiar de tema porque esto me pone de mal humor. Sí, en el lado opuesto de la sensatez, de hecho, y también en Estados Unidos hay un ajuste de cuentas histórico y necesario del que hablamos hace algunas semanas también con Marva Sets en el programa, el Smithsonian, que es esta agrupación cultural que acoge tantos museos en el país, pública, va a devolver decenas de miles de restos humanos de nativos americanos, afroamericanos, hawaianos, de los que se apropió desde el siglo XIX para investigar la supremacía blanca y justificar el racismo, además con el daño añadido de que algunos estaban expuestos. Sí, es algo que ha salido, esta semana ha salido un artículo en la revista Science y también en el Washington Post salieron cosas y claro, nos desconcierta un poco porque en realidad las instituciones Smithsonian tiene admirable en muchísimos sentidos. Tiene unas colecciones grandísimas, tiene museos, tiene centros de investigación. Cualquiera que visite Washington verá que son gratuitos y está muy bien, pero es verdad que alguna parte de esta colección, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, pues iban a poblaciones de nativos americanos o indígenas, donde sea, y lo cogían. Y lo cogían sin pedir permiso y ahora están pues ellos mismos dándose cuenta que deberían devolverlo. Y además también lo que comentabas, que tiene, no sé si eran 120 y pico cerebros de población nativa y afroamericanos, que en ese momento intentaban justificar que tenían menos inteligencia. Es verdad que si nos ponemos a principios del siglo XX, no se sabía, podría ser incluso una hipótesis, como hipótesis podría ser válida, que no se sabía que los Homo sapiens todos éramos iguales genéticamente y que las pequeñas diferencias entre razas afectan a aspectos de color o aspectos muy, muy superficiales y que la diversidad genética dentro de cualquier raza es muchísimo mayor que entre razas, pero en ese momento pues sí que se pensaba, al ver poblaciones más desarrolladas y otras menos, que sí que había estas diferencias en inteligencia, en otros aspectos, y se buscaban pues en los cerebros, aunque sea anatómicamente, demostrar que eran diferentes, ¿no? Claro, esto avergüenza es un pasado que no puede esconder la institución, ¿no? Y yo creo que ha hecho esta task force, este grupo de trabajo, para decir, oye, tenemos que solucionar estos dos aspectos, ¿no? Tanto... yo estoy de acuerdo en que devuelvan los restos, sobre todo si las poblaciones nativas los han pedido, por supuesto. Pero a mí, más importante que eso, me parecería que se explicara en el Smithsonian por qué estos restos se usaron para hacer una pseudociencia racista, que además tuvo una importancia en el siglo XX capital, ¿no? Por razones que no hace falta recordar: la eugenesia, Suecia esterilizando deficientes mentales, y Hitler, por supuesto. ¿Y qué clase de observaciones, qué clase de ciencia estaban haciendo esta gente con esos restos para llegar a una conclusión tan errónea y tan dañina? Yo preferiría, aunque se queden los restos del Smithsonian, que explicaran al visitante cómo pudo ser eso posible. Sí, y cómo ha evolucionado, porque yo sí que puedo ver pero mira, en otro ámbito completamente diferente. O sea, yo recuerdo lo que me sorprendió, una entrevista, que está todavía vivo, un psiquiatra que hacía terapias de reparación a transexuales, a homosexuales en los años 60-70, y ahora estaba horrorizado de lo que él mismo hacía. Pero es que en ese momento pensábamos que la orientación sexual se podía cambiar, y era gente que sufría por tener esa orientación sexual y pensamos que era una hipótesis válida y lo hacíamos para ayudar a esas personas. Es diferente, pero en realidad es que en ese momento, posiblemente a principios del siglo XX, pues sí que se pensaba que era una hipótesis válida, que había diferencias notables entre razas. El supremacismo. Claro. Y entonces ir viendo cómo la ciencia... Esa hipótesis no se basaba en ningún hecho factual. No, claro. Están en el mismo origen de este país. De pero hecho, ¿no? Ver cómo
cómo la ciencia fue demostrando que no era así. Eso sí que sería interesante. Sí, decir, mira, claro, por eso que nos lo explique el Museo de Historia Natural del Smithsonian. De hecho, algo que decía un portavoz de la institución era que los museos están no solamente para hacer exposiciones, sino para hacerse preguntas. Por supuesto, bien, que claro. Estas preguntas y que las respondan ellos. Por supuesto, mismos, ¿no? Sí. Oye, una cosa mucho más agradable, y sé que, Javier, esto te interesará. ¿Alguna vez llegaste a ver a Miles Davis en directo? No. Lo que más quisiera yo, por Dios, no, nunca. Sí, no habías ahorrado lo suficiente todavía, ¿no? Sí, no me acuerdo en qué año murió Miles, pero no me acuerdo ahora en qué año murió. Pero no, digamos que, claro, yo no nací aficionado al jazz. Claro. Pasé por todas las fases del pop, los Beatles, el rock duro, y cuando llegué al jazz ya era un adulto con entrañas. Claro, de asfalto a Miles Davis hay un camino que recorrer. Exacto, asfalto sí que lo vi. Sí. Siguiendo, gustándonos asfalto todavía, por supuesto. Sí. Que no lo digo porque no hace falta que la ciencia corroborara que nos emociona más la música en directo que la música grabada, pero está muy bien que la ciencia nos explique por qué. Hay una universidad que es la de Zúrich, en Suiza, que ha hecho un estudio sobre esto y tiene una respuesta, ¿no? Sí, parcial, porque claro, las cuestiones que afectan al cerebro, las respuestas finales tienen que esperar a que entendamos cómo funciona el cerebro, que no lo entendemos. Pero sí, por supuesto tiene que ver con las emociones, como podríamos todos imaginar. Lo que hace, claro, la situación un poco rara, porque no es que no te imagines al público viendo un concierto de los Stones o de Taylor Swift, ¿no? Que ahí sí, pues claro, si estás en primera fila eso debe ser un subidón impresionante, pero aquí el oyente, el voluntario, está metido en un tubo de estos de resonancia magnética horrorosos, y entonces ahí tienen un pianista afuera y el paciente no sabe si está oyendo música grabada, la misma pieza grabada o tocada en directo, y entonces hay un truco, que como le están leyendo al paciente el cerebro, ¿no? Dentro de la máquina de resonancia magnética, pues cuando ven que sus emociones han bajado, le dicen al pianista, venga, hombre, dale un poco de marcha, y se pone a tocar como más fuerte, con más upbeat, ¿no? Y entonces, claro, el paciente responde a eso. Entonces hay una especie de diálogo entre el músico y el oyente, ¿no? Por ahí va la cosa. Que el músico responda a lo que siente que está percibiendo el público. Vale, pues esto tiene truco, ¿eh? ¿Te imaginas un concierto metido en un tubo? Ya puede tocar Miles Davis, incluso aunque regrese de entre los muertos, pobre hombre. Parecería lo que a la gente ha hecho dentro de tubos de estos. Calla. Bueno, ya me sé de uno que ha tenido muchos experimentos. Sí. No volvamos a esto. Que el genoma es... Mira que hemos hablado de él. El genoma es como un libro lleno de millones de letras que nos hacen únicos a cada uno de nosotros y que determinan no solamente el color de nuestros ojos o el riesgo de desarrollar una enfermedad, también la manera en la que cada uno de nosotros reacciona a los fármacos. Yo creo que el 80% de lo que hablamos, Javier, tiene que ver con el genoma siempre, ¿no? El 80 y pico por ciento. Bueno, si preguntas a un genetista te va a decir que diría que el 100. Sí, te dirá que el 100. Si preguntamos a un arquitecto dirá, pero ¿cómo le va a interesar la arquitectura? Si todo es arquitectura. Todo. Yeah. Los efectos adversos a los medicamentos son la sexta causa de muerte en España y sin embargo no los consumimos atendiendo a nuestra singularidad genética, a nuestro genoma, sino a unos parámetros que son muy básicos y muy comprensibles, y ¿somos adultos o somos niños? 2 o 3 pastillas, ¿cuánto pesamos? Quizá si es hombre o mujer. Esto contrasta con lo mucho que hablamos de cuánto ha avanzado el conocimiento de la genética, ¿no? Sí, porque además no es un tema tan nuevo. Yo el concepto farmacogenómica yo creo que lo llevamos oyendo más de 2 décadas ya. Y hace 2 décadas, cuando nos hablaban del futuro de la medicina basada en la información genética, pensábamos que estaría más cerca. Es decir, que algo hay allí que quizás ahora podemos entender con nuestra próxima invitada de por qué no está progresando tanto la aplicación clínica como la comprensión científica. Y nuestra próxima invitada es Ana González Neira, que es jefa de la unidad de genotipado humano del Centro Nacional de Investigación Oncológica. Ha dirigido un estudio sobre cómo responde la población española a fármacos comunes según su genética. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues, me acabas de dar la pregunta con tu estudio. ¿Cómo responde la población española a fármacos comunes según su genética? Bueno, pues nosotros hemos llevado a cabo un estudio de aproximadamente 3.000 individuos españoles, y lo que hemos hecho es estudiar 21 genes que están relacionados con el metabolismo de aproximadamente 60 fármacos. Nos hemos encontrado resultados muy similares a los que estaban ya descritos en otras poblaciones europeas. Y bueno, pues básicamente lo que está claro, y uno de los puntos claves del artículo que hemos publicado, es que tenemos que tener en cuenta que el 98% de la población española tiene al menos una de estas variaciones farmacogenéticas que pueden ser accionables y que por lo tanto podrían ayudar a mejorar la terapia de esta persona en particular. ¿Accionables te refieres a qué? Cuando me refiero a accionables, implica que está de alguna manera asociada con un cambio terapéutico o con un efecto adverso. Por lo tanto, si conocemos a priori esta información, seremos capaces de mejorar el manejo de esta persona antes de iniciar su tratamiento. Uy, hay un montón de cuestiones ya encima de la mesa. Sí. Se me viene a la cabeza lo que pasó en noviembre del año pasado, que es, vamos a llamarlo el caso Nolotil, ¿no? Una asociación de pacientes que representaba a enfermos británicos o a víctimas británicas que demandó al Ministerio de Sanidad español porque consideraba que no se protegía a los ciudadanos británicos en España por una reacción adversa potencialmente letal de metamizol, que es lo que comercializamos en España como Nolotil. Es decir, que a los británicos les sentaba mucho peor el Nolotil que a los españoles. Dicho así suena un poco... Suena fatal, pero ¿puede haber poblaciones, Ana, con mayor predisposición genética a efectos adversos de un medicamento? Bueno, ya cuando se publicó esta noticia ya me consultaron y hice todas las búsquedas oportunas para ver qué es lo que existía publicado en la literatura hasta la fecha. Es que es cierto que no hay resultados concluyentes al respecto. Cabe la posibilidad, por supuesto, de que ciertos alelos de riesgo en el genoma de una población en concreto estén en mayor frecuencia y que por lo tanto veamos que existe un mayor riesgo en esta población en particular. Pero al día de hoy no existen estudios concluyentes que indiquen cuáles son esta variación o estas variaciones. Tenemos que tener en cuenta que este es un evento poco frecuente y yo considero que hasta ahora no se ha vuelto a decir mucho más, pero considero que estarán haciendo estudios adicionales en población británica para ser capaces de... Y Ana, aunque hubiera un factor demostrado, lo más que podría haber entre la población británica y española es una diferencia de porcentaje, ¿no? De frecuencia. Entendemos que sí, pero también tengo que decir que, por ejemplo, en nuestro estudio, que vuelvo otra vez al estudio de población española, nosotros estudiamos 3.000 genomas españoles y cuando hicimos el análisis en los genes que llamamos nosotros farmacogenes, que son los genes que están básicamente involucrados en lo que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos, encontramos en frecuencia baja variantes que eran específicas de la población española. Al menos no las hemos encontrado en otras bases de datos europeas. Por lo tanto, podrían ser variantes que están, o alelos, digamos, de riesgo, que están en muy bajita frecuencia, pero que quizás están en mayor frecuencia en otras poblaciones y que expliquen este incremento, este mayor riesgo en una población en particular. Esto sería la idea. Cuando nos dices que en tu estudio el 98% de españoles, el 98% a nivel práctico es todos, o sea, casi todos tenemos algún gen, alguna variante genética que a un fármaco concreto puede pasar dos cosas, que es lo que creo, o sea, que dices, no, es que tú te hace menos efecto, deberías tener una dosis más alta o más baja, eso sería leve, pero otros pueden ser graves. Correcto, ese es un poco el planteamiento de llevar a cabo un estudio farmacogenético, digamos, de alguna manera preventivo, es decir, que seamos capaces de disponer de nuestro perfil farmacogenético en nuestra historia clínica electrónica y así poder, a la hora de prescribir un fármaco, ser capaces de dar el fármaco adecuado, dosis adecuada, o incluso no darle el fármaco porque vemos que puede desarrollar un efecto adverso muy grave
y cambiar y darle otra alternativa a esa terapia. ¿Estamos en condiciones de hacer eso? Estamos en condiciones de hacerlo para algunos de los fármacos, no para todos. Estamos en condiciones de hacerlo y de hecho actualmente existe ya dentro del catálogo de pruebas genéticas de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, ya se ha aceptado la posibilidad de solicitar estos ensayos para marcadores genéticos, farmacogenéticos, que están claramente de una manera muy robusta asociados con este cambio terapéutico. O esa recomendación terapéutica. Y no hace falta hacer el genoma, basta tener un gen o unos pocos genes. Es decir, ¿no? Eso es. Podríamos plantear, evidentemente habría que valorar un poco, pero por ejemplo se pueden hacer ensayos en los que solo nos enfoquemos en estos genes en particular, y a medida que la evidencia vaya haciendo que podamos incorporar, gracias a la investigación que se sigue haciendo con otros fármacos y con otros estudios, podamos incorporar nuevos biomarcadores que se puedan implementar en la práctica clínica. Claro, por ejemplo, por poner un caso práctico, que además creo que lo habéis estudiado, un 10% de españoles tiene alterado el gen implicado en la respuesta al ibuprofeno. No sé si esto significa que a un 10% no le hace efecto o que le provoca efectos adversos, pero en cualquier caso esa información figuraría en su historial médico y el médico lo sabría. Exactamente. Quizá si tuviéramos, no con esto que quiero alarmar o se quiera alarmar a la población, y esto no significa que ahora mismo, si no se dispone de la información genética, se tiene que conseguir, que se tiene, por supuesto, que seguir trabajando proporcionar al paciente la dosis recomendada. Pero sí que es cierto que con esta información lo que haríamos es mejorar la prescripción. Claro. Y si, por ejemplo, encontráramos que hay un porcentaje bajo de la población que es un metabolizador lento, lo que quizá habría que hacer es o darle una menor dosis para evitar estos efectos adversos, o incluso darle otro tipo de antiinflamatorio que no vaya por esa vía. Y de esa manera pues mejoraríamos el manejo de cada uno de los pacientes, personalizando, que es yo creo que soy un mutante de esos que dices, porque a mí el ibuprofeno no me hace nada. Bueno, eso te iba a decir, no te hace nada. ¿Qué le pasa a ese 10% con el ibuprofeno? No, en este caso en concreto, como son metabolizadores lentos, lo que sucede es que sí que pueden tener algún tipo de efecto adverso, porque no eliminan lo suficientemente, eliminan más lentamente el fármaco, y eso supone que les genera una toxicidad, que puede ser una toxicidad renal o en algunos casos cardíaca. Ya digo que no es preocupante, pero sí que es cierto que es algo que hay que tener convendría saber. Y sobre todo, claro, lo importante que debería... La información es importante y que el prescriptor, el médico que está prescribiendo, disponga de esta información, además del peso, del género y de otras enfermedades que tenga el paciente, es crucial para que él pueda tomar una decisión adecuada. Es interesantísimo porque en lugar de leer el prospecto, no es que esto puede provocar, yo qué sé, dolor de cabeza. Ya el médico te dice, no es que a usted le provoca dolor de cabeza, ¿no? Puede llegar un momento en el que lo sepamos, es un prospecto hecho a medida. Sí. Correcto. No, y además es que no solo por efectos adversos, o sea, se hace de una manera un poco cutre lo de las analíticas. Tienes el ácido úrico alto y eso puede ser por genética o por dieta. O por exceso haz dieta y ven una analítica dentro de 6 meses a ver cómo ha bajado. Oye, pues si con un análisis genético puedes saber si tienes predisposición a ácido úrico alto, si tienes que darte una dosis de 100 miligramos o de 300, o sea, esto es muy relevante. Y yo la pregunta yo creo o sea, la que me hago yo por lo menos es ¿por qué no está pasando? Porque hace unos años me podrías haber dicho, no, es que nos falta información, o podrías haber dicho, es que es caro todavía. Pero yo creo que estos dos factores ya no son limitantes, ¿no? Bueno, tengo que decir que una prueba genética no es cara en absoluto. Claro. No sé, aproximadamente el coste puede ser parecido a una analítica. Lo que sí que existe es yo considero que ahora mismo existen unas barreras más relacionadas como cómo implementar esto en los hospitales o en los sistemas o en atención primaria. Exacto. ¿Y cómo se podría hacer? Porque realmente, desde mi punto de vista, creo que hay una falta de información. Los especialistas no están familiarizados con este tipo de datos, lo normal, y además tienen un tiempo limitado para el manejo de sus pacientes. Lo que no podemos es, además de decirles, tiene usted que mirar a un paciente cada
no sé, minuto y medio. No sé cuál es la media actual. Además te voy a dar esta información y la tienes que incorporar y tienes que darle la dosis adecuada a este paciente. Para ello, las bases o realmente las barreras que hay que superar es, por un lado, toda la formación es crucial y eso es uno de los puntos más importantes que se deben trabajar. Porque un médico no solo tiene que saber para qué sirve, sino que tiene que confiar en lo que está utilizando. Y creo que para eso necesita el conocimiento. Sí. Y por otro lado también facilitarles el acceso a esa información a través pues de, podemos decir, algoritmos que le faciliten de manera sencilla la información y que le den directamente cuál es la dosis que le encajaría a este paciente, sin que él tenga que hacer ningún tipo de cálculo, sin tenga que hacer ser una persona experta en farmacogenética, sino que darle esa información de una manera clara, ¿no? Como o sea, a mí me parece un esfuerzo muy pequeño lo que describes para el beneficio que supondría. Es decir, sí, falta un poco de formación a los médicos. Oye, los médicos igual no saben, pero son capaces de aprender rápido. O sea, son gente muy formada. Y este algoritmo pues tampoco debe ser tan difícil de hacer. Para la ventaja que supondría tenerlo. Y el ahorro. Claro. Ya, luego también existe el tema, hablamos del coste, el ahorro de coste efectivo, es decir, lo que supone en gastos de recursos para los hospitales por hospitalizaciones, nuevas citas para el ajuste de dosis que se evitarían. Esto es lo primero, ¿no? Al final es ahorro, sin duda. Y luego no dejando a un lado todo el beneficio claro para el paciente, como son la mejora de la salud, claramente, el hacer, por supuesto, que favorecerá la equidad, porque todos los, en este caso individuos de la población española, tendrían acceso a estas pruebas, no sería hospital dependiente, y por supuesto pues que se evitarían todos estos sufrimientos de efectos adversos y bueno, mejorando su calidad de vida, por supuesto, y su supervivencia también, porque cuando el fármaco empieza a funcionar la primera vez que va al médico o al especialista y desde ese día ya está funcionando, eso por supuesto es tiempo ganado, ¿no? Especialmente en oncología, que yo también siempre lo digo cuando el tiempo es solo. Claro. Estoy pensando en ese uno de cada 100.000 pacientes o uno de cada 100.000 personas que toma este fármaco puede sufrir efectos graves, incluido riesgo de muerte. Eso desaparecería de los efectos. Claro, bueno, esto es una cosa que es cierto, ojalá fuese así, pero ahí yo también tengo que decir que estos efectos adversos desaparecían siempre y cuando conociéramos el marcador que está asociado con ese efecto adverso. Y para eso tengo que, por supuesto, hay que pensar en que la investigación debe continuar, especialmente en aquellos efectos adversos raros en los que es necesario reclutar un gran número de pacientes para ser capaces de identificar este marcador. Una vez que tengamos todos estos, la robustez o la seguridad que el marcador o marcadores, porque no hablamos de uno, podemos hablar de varios marcadores que interaccionan, ¿no? Genéticos. Cuando tengamos esto podremos ser capaces de predecir claramente, pero siempre sin olvidar la investigación, porque hay mucho todavía por hacer. Y supongo, Ana, que esto que es importante incluso para un fármaco como un antiinflamatorio que te tomas ocasionalmente, ¿no? Me figuro para enfermedades crónicas que requieren una medicación constante durante años o durante todo el resto de tu vida. Estoy pensando, por ejemplo, en HIV positivos o en personas trasplantadas que tienen que ser tratadas con inmunosupresores, cosas así, será mucho más importante todavía, supongo. Y en estos pacientes e incluso pues en personas vulnerables como pueden ser los ancianos, que además no solo toman un fármaco, toman muchos. Ahí hay que tener en cuenta no solo la medicación que están tomando para eso en particular, sino las interacciones con otros fármacos, que eso también se tiene que tener en cuenta en los algoritmos en la prescripción. Y por supuesto un clínico no puede estar mirando absolutamente todo eso, hay que facilitarle ese trabajo. Y hablando de interacciones, también habrá interacciones a lo mejor entre los genes, ¿no? Estos 60 genes de que hablabas, ¿no? Interacciones entre fármacos algunos fármacos pueden activar o inhibir algunas de las enzimas que metabolizan los otros fármacos que les estás dando. Por lo tanto, todo eso es como no es algo muy sencillo de analizar, es algo muy complejo que debe ser analizado y para eso están los algoritmos, como dices tú. Correcto, para eso están los algoritmos o la
la inteligencia artificial y todo de lo que se viene ahora hablando para implementar todo esto y ser capaces de facilitar el día a día del clínico para que pueda trasladar esta información al paciente de la mejor manera y lo más rápido posible. ¿Y tienes contacto con médicos habitualmente? ¿Cómo ves que reciben ellos estas...? No, ellos realmente están, evidentemente, están... contentos no son reacios, por supuesto, a cambiar su manera de trabajar. Lo que es cierto es que hay que facilitarles el trabajo y sabéis cómo son los hospitales, que son cerrados, es muy complicado cambiar la manera de funcionar si ya está funcionando. Bueno, es complicado incluso llegar al servicio Al servicio. ¿Y hay algún país de referencia en esto que digas, bueno, mira, aquí yo creo que dentro de existen evidentemente, por ejemplo, hay países como Gran Bretaña o Francia o los Países Bajos que llevan trabajando mucho tiempo en farmacogenética, pero también tengo que decir que en España llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Como decías, los últimos 20 años hemos estado trabajando con otros países, por supuesto, en la identificación de estos marcadores. Ahora ya los conocemos, una parte de ellos. Ahora lo que queremos es trabajar en implementarlos, claro, y dar la opción para que o permitir que esto se traslade a la práctica clínica. Para eso, es que si no, no sirve para nada, ¿eh? Claro, no queremos que todo esto quede en un paper. Hay muchos papers, pero ya existen marcadores robustos que pueden ser implementados. Nosotros desde la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, que estamos trabajando desde hace muchos años en el intento de generar recursos para favorecer o facilitar la implementación de la farmacogenética en la práctica clínica, como puede ser la generación de guías específicas españolas en castellano, porque la mayoría de los estudios que se han venido haciendo en Estados Unidos y las guías viene de un consorcio, es el CEPIC, son guías que están en inglés y para favorecer todo esto pues estamos de alguna manera adaptando estas guías a lo que es la población española, y luego también pues estamos haciendo labores de formación que creemos que son fundamentales y bueno y proporcionamos recursos a todos estos especialistas que les interese implementar en la práctica clínica la farmacogenética. Claro. Oye, ¿qué hay de los nuevos fármacos? Por ejemplo, llega el Ozempic, imagínate ahora, ¿no? Y claro, el Ozempic puede tener interacciones con los farmacogenes de los que nos estás hablando, pero esa interacción no está contemplada en el proceso de aprobación del fármaco. Claro. Quizá debería estarlo. Claro, cierto. Es lo que volvemos otra vez a decir. Al final lo que hay que desarrollar son herramientas que nos permitan de manera individualizada predecir cuál es el riesgo de ese individuo a desarrollar en base a su background, no solo genética, sino a todo el conjunto de características clínicas o medicamentos que se les están proporcionando en ese momento en particular, porque a lo mejor al cabo de un año volvemos a hacer lo mismo y como le han quitado un fármaco, el tema puede cambiar, ¿no? Sí, entonces, es que hablas un poco como de prevención personalizada, correcto. No medicina. El concepto es verdad, sí, antes citabas oncología y en oncología ya se hace, ¿no? En oncología ya se mira el perfil genético para dar, sí, y es medicina personalizada, pero incluso prevención, es decir, saberlo antes. Total, es que ese es el concepto. En oncología, cuando miras el perfil tumoral, es para dar el fármaco adecuado al tumor concreto. Ahora, aquí lo que pretendemos también es evitar esos efectos adversos y mirar antes de todo, de empezar a tratar, mirar cuál es el fármaco más adecuado para ese individuo en particular. Prevenir efectos adversos, también ajustar la dosis para que no haya para que no respondan de manera inadecuada o no tengan respuesta al tratamiento. Y básicamente es un poco la idea que considero que es fundamental, pero sí que es verdad que
una de las cosas que sí que me gustaría decir es que es muy importante que aseguremos la calidad analítica de los estudios farmacogenéticos y la estandarización de los procedimientos que estamos implementando. Y eso también es algo importante. La calidad de los datos que se generen es crucial para una implementación correcta de este tipo de marcadores. Ana González Neira, que es jefe de la unidad de genotipado humano del Centro Nacional de Investigación Oncológica, y ha dirigido este estudio sobre cómo responde la población española a fármacos comunes según su genética. Gracias, Ana, por la explicación. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pera Estupiñán y Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.